Hola, buen día mis amados, buen día mis amigos, todos aquellos que se unen con nosotros a través de este medio. Gracias a Dios que estamos juntos. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes de Tlaquepaque. Qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan. ¿Qué les parece si oramos para ofrecer al Señor este tiempo? Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra, de poder gozarnos en ti y poder transmitir a través de este medio en las redes sociales. Te ruego que sea tu Espíritu Santo en tu poder y para tu gloria, Señor, que todo esto que hagamos, Señor, sea de bendición a otros. Señor, lo ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros. Les invito a que escuchemos la siguiente alabanza. Que sea bendición a tu vida. Amén. Gracias a Dios. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que son los Hechos del Espíritu Santo. Y vamos a buscar el capítulo 13, versículos del 1 al 13. Hechos 13, del 1 al 13. Esta es la lectura que tendremos del mensaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esto es palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de el inicio de la evangelización y cómo este ha llegado a diferentes gentiles en diferentes ciudades. Cuando me pongo a pensar en esto, en nuestro país, en México, después de vivir en medio de enseñanzas, de creencias religiosas por los indígenas, es en medio de la conquista político, social y religiosa en que llega el primer mensaje de lo que pudiera conocerse acerca del cristianismo. Pero lo que quiero mencionar acerca de esto, de esta tarea de la evangelización que es traída por el conquistador España, la prioridad estaba en la conquista armada. Así que todo aquello que tenía que ver con la fe respondía al propósito de esta invasión. Por lo tanto, la fe era impuesta y forzada. No solo eso, sino también el contenido sustancial del Evangelio estaba diluido por tradiciones religiosas no bíblicas y sincretismos religiosos. Es decir, se enseñaban más costumbres que el Evangelio de Jesucristo. La Biblia, las Sagradas Escrituras, como tales, no eran enseñadas. Cuando pienso en esto, me pongo a pensar, ¿qué tan importante es para la vida de la iglesia la misión del verdadero Evangelio, de la predicación de la palabra hoy? Lo mismo que para tu vida. Yo quiero que platiquemos acerca de la misión de la evangelización que transforma vidas. ¿Qué te parece si pedimos al Señor que hable a nuestros corazones? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu que hable a nuestras vidas con poder y que yo solo sea instrumento en tus manos para hablar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Continuamos con esta serie de mensajes acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Y hoy nos adentramos al trabajo misionero de la predicación, proclamación del Evangelio de Jesucristo. Sí, esta misión de proclamación que transformó muchas vidas y que hoy sigue transformando. Las últimas 2 semanas vimos cómo el Espíritu Santo, a través de la obra de los apóstoles de Pablo y Bernabé, estaba haciendo trabajo en Antioquía, una ciudad gentil, una ciudad donde el Evangelio empezó a llamar a los gentiles a la fe, a gente que nunca había escuchado la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ahora estaba obrando poderosamente en la ciudad de Antioquía. La gran comisión era una poderosa realidad en la ciudad de Antioquía. Cuando dice el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Lo que ocurría en Antioquía era la obediencia al mandato del Señor Jesucristo. Sí, la iglesia de Antioquía estaba siendo enseñada y formada en el discipulado. No era simplemente gente que se reunía para cantar, no, era gente que estaba siendo transformada por el poder de la palabra y forjados como discípulos de Jesucristo. Sus vidas no solo reflejaban a Cristo, sino también ellos aprendían y vivían el compartir la fe en el Señor. Dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No hablamos de gente que ya había sido instruida en la palabra de Dios, en las Escrituras. No, era gente que nunca había escuchado la Escritura, la palabra de Dios, y ahora habían venido a la fe. Y este llamado a sus vidas era un llamado a una vida nueva como discípulos de Jesucristo. Es en este fervor, en esta vida nueva, en la que la iglesia está creciendo, y es en la que se da el ambiente para el inicio de la labor misionera de la iglesia. Por eso el primer punto que yo quiero platicar con ustedes hoy es una misión evangelizadora que llama para transformar. Desde 1519, con la llegada de los españoles a México, hasta principios del siglo XIX, del siglo XVI al siglo XIX, la Biblia, la palabra de Dios, no estaba al alcance de la gente en nuestro país, mucho menos la educación. Este era solamente un privilegio de algunos pudientes. Así que teníamos una sociedad, un pueblo analfabeta, ignorante. Pero entre 1830 a 1850 hubieron dos hombres que empezaron a hacer una labor en nuestro país. George Borrow y James Thompson vinieron a nuestro país como colportores. ¿Qué es esto? Eran personas que vendían de puerta en puerta la palabra de Dios en su idioma. Traían Biblias en español y aquellos que querían la podían comprar. Eran enviados por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Ellos los llaman y los envían. Así que la palabra se empieza a distribuir en los hogares que la adquirían, ya que nuestra Constitución determinaba que la religión en México, solo la oficial era la católica, y nadie podía iniciar otra fe, aunque ésta se dijese cristiana. Observen lo que dicen los versículos 1 y 2 de Hechos 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Para la obra a que los he llamado. ¿Cuál obra? El extendimiento del Evangelio. La misión de la predicación de la palabra de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Dice el verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este fue el inicio del primer viaje de Pablo y Bernabé, y su propósito, predicar a Cristo, llevar el Evangelio, su meta, el fin del mundo, su destino, toda criatura.
tenía que conocer la palabra. Hay algunas consideraciones que tenemos que considerar. El desarrollo de la iglesia ministerialmente se nota en la iglesia de Antioquía. Sí, los ministerios. Dice el inicio del texto, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dentro del trabajo que Bernabé y Pablo estuvieron desarrollando como plantadores, también se dieron a la tarea de enseñar, formar, en la capacidad que el Espíritu Santo daba, también dones a cada uno de los que habían creído. Y estos eran discípulos que se comprometían con la obra y cumplían con su llamamiento al desarrollar sus dones a través de los ministerios de ser maestros en la iglesia. El apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 4, y en versículos 11 y 12, nos habla acerca de esta forma que él posiblemente al escribir este pasaje recordaba lo que le había ocurrido en Antioquía. Dice Pablo en Efesios 4, 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo se estaba refiriendo, cuando hablaba de que Él es Cristo, que había constituido a unos apóstoles, era a través del Espíritu Santo que obrando en la vida de la iglesia se formaban estos ministerios. ¿Cuál era el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que cada discípulo de Jesucristo era desarrollado para poder cumplir con el ministerio que se les daba. La palabra usada por Pablo aquí, diaconía, servicio, ministerio, es aquel que estaba dispuesto y era movido a servir. Y esto permitía que estas personas eran usadas para el servicio de la iglesia, a través de los dones que el Espíritu Santo daba. Y decía, la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, esta es la que era edificada. La palabra usada aquí para edificación es la palabra en griego oikodome, es una palabra dentro de la arquitectura, es una estructura. Esta se va construyendo, se va desarrollando. Y sí, estamos hablando en el sentido espiritual, pero es su iglesia la que es edificada a través de los ministerios. Pablo, al escribir a la iglesia de Éfeso, tenía en su mente lo que había ocurrido en Antioquía. Esa experiencia de edificar esta iglesia y de crecer entre profetas y maestros. Bernabé, que conocemos, enviado también junto con Pablo por la iglesia de Jerusalén. También se menciona al Níger, que era uno de los, que era posiblemente Simón, apodado el Níger. Algunos lo relacionan como Simón de Cirene, el que había ayudado a cargar la cruz al Señor Jesús. Pero cierto era que un hombre también que ya era aceptado o relacionado con la sociedad romana. Lucio de Cirene, posiblemente de los que habían huido de Jerusalén y habían llegado evangelizando a Antioquía. Manaén, y ese me llama mucho la atención, hermano adoptivo de Herodes Antipas, aquel que había matado a Juan el Bautista. Y finalmente nos habla de Pablo. Entonces vemos a todo un equipo que su propósito era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí encontramos lo que podríamos llamar una combinación perfecta
de dones y ministerios que desarrollaban a los locales nuevos para enviarlos. Y es interesante que esta iglesia ya constituida no enviaron a los que eran los primeros, sino enviaron a los más preparados quizás, a los que habían iniciado el trabajo plantador, porque así el Espíritu Santo se los había pedido. Dice el versículo 2 y 3, déjenme leerlos de nuevo, por favor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Es decir, ellos estaban enseñando al Señor, predicando su palabra, discipulando a la gente, y es en esta actividad de oración, ayuno constante en que el Espíritu Santo habla. Los haya ocupados. Y estos que están ocupados les dice, apartarme a Bernabé y Saulo. Y no hace la iglesia más que, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es el diaconado. Este es el servicio. Esta es la forma en que la iglesia se está edificando. Y en medio del ayuno y la oración, el Espíritu habla y llama. Esta es la manera en que inicia el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Amados, Antioquía, la iglesia con este equipo de trabajo ministerial, se desprenden de sus maestros fundadores al ser enviados por el Espíritu Santo a misionar. Para lo anterior quiero mencionar dos aspectos importantes. Primero, todo creyente en Jesucristo es discípulo de Él y por lo tanto debe ser discipulado, debe ser edificado para hacer la misión, para llevar el Evangelio. Cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo ministran, sirven al Evangelio. El que no sirve, no sirve. Y segundo, solo estando involucrados, solo estando integrados al servicio, podemos ser considerados por el Señor para ser usados en el poder de su Espíritu Santo. No esperemos, amados, que el Señor nos llame a servirle en una actitud completamente ajena del trabajo del ministerio. Si a alguien le hace algo así y Dios lo llama, es porque lo está llamando primero a venir a los pies a Jesucristo. Que rinda su vida primero a Él y luego ser llamado a servirle. ¿Qué está hablando Dios hoy a tu vida? ¿Estás sirviendo? ¿Estás comprometido con su obra? ¿Dónde estás? Si hoy estás escuchando este mensaje, entonces es que Dios está trayendo un plan a tu vida en el cual debas comprometerte con la obra en serio. Dios te está llamando a servirle en tu congregación. Lo segundo quiero platicar este día, pero antes yo me pongo a pensar, ¿por qué desarrollamos ministerios en nuestra iglesia Rey de Reyes? Damas, varones, jóvenes, niños, matrimonios, son espacios, son medios a través de los cuales tú puedes tener tres oportunidades: ser enseñado, servir y aprender el compromiso de ministrar a otros.
no son espacios de entretenimiento para los diferentes grupos de la iglesia, no, amados. Es el lugar donde Dios te puede desarrollar para usarte. Ahora sí, el segundo punto que quiero platicar con ustedes hoy es discípulos que se comprometen con la evangelización por donde sean guiados. Discípulos que se comprometen con la evangelización por donde serán guiados. ¿Cuántos saben quién fue Grayson Mollet Prevost? Quizás a ti no te suena este nombre. Grayson Mollet Prevost. El señor Prevost fue un médico del ejército norteamericano que en 1846, después de la guerra de invasión de los Estados Unidos, se quedó en nuestro país. Se quedó en nuestro país porque quería servir en este país, pero sobre todo quería compartir su fe en Jesucristo. El capitán Grayson Mollet Prevost era presbiteriano e inició un trabajo misionero en Villa de Cos, Zacatecas. Además, alrededor del año 1852 al 1862, Melinda Rankin empieza escuelas en Matamoros y a través de la enseñanza empieza a presentar el Evangelio de Jesucristo. En 1872 arriban al puerto de Veracruz los primeros misioneros presbiterianos oficialmente enviados a México. En 1867, el capitán Prevost organiza una campaña de evangelización y 40 personas son bautizadas en la fe de Jesucristo. Esta fue la obra pionera del Evangelio de la misma iglesia presbiteriana en nuestro país. Vean en su Biblia los versículos 4 y 5 del capítulo 13 de Hechos. Hablando de Pablo y Bernabé, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pablo y Bernabé, acompañados de Juan Marcos, siguen la misma dinámica que se había practicado. El evangelio llegaba primero a los judíos en las sinagogas y ese evangelio era enseñado a ellos, pero luego dice que, verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Es interesante cómo este procónsul, el representante de Roma en esta capital, porque Pafos era la capital de la isla Chipre, este procónsul, este gobernador, estaba interesado en la palabra de Dios. Y podríamos ver que se había llegado de un falso profeta, lo señala Lucas, a este tal Elimas, que también se traducía su nombre, Bar Jesús o Elimas. Pafos era el lugar de adoración de la diosa Venus, una diosa también de la inmoralidad. Entonces hablamos de una sociedad bastante inmoral, y sobre todo en el área sexual. Pero este hombre tenía cerca a uno que era un falso profeta, Bar Jesús o Elimas. Y al saber, el procónsul, dice el texto bíblico, que los mandó a llamar. El procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y cuando
Pablo y Bernabé llegan con él y Pablo le está hablando la palabra de Dios a este hombre. Dice el verso 8 al 10, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Yo me imagino a este hombre tratando de negar todo lo que decía Pablo. Y dice el verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, aquí es la primera vez que se menciona el nombre de Pablo, en lugar de Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Y Pablo le dice en el verso 11 a este hombre, ahora pues, he aquí la mano del Señor está sobre ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Dios está usando poderosamente a Pablo. Y ese día, este gobernante, este procónsul, creyó en el Señor Jesucristo. ¿Qué les recuerda esto? ¿No fue el llamado que Pablo recibió? Allá en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí estaba el ministerio de Pablo cumpliéndose. Pablo y Bernabé alcanzando a las mismas autoridades romanas. ¿Quién obró en la vida del procónsul? ¿Quién preparó el corazón de éste? ¿Quién humilló al enemigo a través de Elimas? El Señor. Solo el Señor al frente, en el camino que se está dando para los apóstoles, es que está obrando en la vida de ellos. Nosotros somos llamados a hacer la obra del Señor Jesucristo, no la obra del pastor Arjona, no la obra de tal o cual persona, no. Es la obra del mismo Señor que conducía a Bernabé y Saulo. Es el mismo Espíritu que obró en aquel entonces y que hoy obra en nosotros. Las palabras del Señor Jesucristo en Hechos 1:8, cuando le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, son reales hoy. Las mismas palabras también del Señor Jesucristo cuando les dice a sus discípulos en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Señor, es el mismo Espíritu Santo, es nuestro Dios, es la obra. Amados, nuestro Dios trino obrando en favor de su mensaje de evangelización, de misericordia, y tú y yo somos llamados a llevarlo. ¿Qué nos dice esto? ¿Es Pablo? No. ¿Es Bernabé? No. Es Cristo. Solamente dispuestos en sus manos podremos ser usados por Él para el ministerio. Tercero y último, ¿qué te impide servirle a tu Salvador en la misión que te ha llamado? El apóstol Pablo resalta que la obra del ministerio en la cual estuvo trabajando, Dios le dio la oportunidad de hacer muchas cosas. Cuando escribe a la iglesia de Corinto, en el versículo 9 y 10 del capítulo 15 de la primera carta, 1 Corintios 15, 9 y 10,
Pablo dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo pareciera que en su afirmación para los corintios aún recordaba la persecución que había tenido contra la iglesia. Y no podríamos dejar mencionar que tal vez en su mente estuviera la muerte de Esteban. Mas pienso que no tanto, porque algo que Pablo entendía perfectamente era el perdón recibido en la justicia de Cristo Jesús, en su sangre derramada en la cruz. Pero él mismo lo menciona porque entiende: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero eso no impidió que él ejerciera su ministerio. Aun cuando recordaba, él decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo sabía perfectamente de dónde a dónde Dios en su poder lo había llevado y lo había usado, de tal manera que había plantado iglesias y llevado el evangelio a autoridades. Pero estaba claro, era por la gracia de Dios, en el poder inmerecido del Señor y para su gloria. Un favor inmerecido. Así que añade: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y no creo que esto llevara un sentido de presunción. Debemos entender la expresión del Pablo. Si bien afirma que había trabajado más que ellos, él deja muy claro: no soy yo, es la gracia. Es el favor de Dios permitiéndome, capacitándome, haciéndolo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados amigos, Pablo nos enseña que cada uno de nosotros podemos ser instrumentos por la gracia de Dios para ser usados con poder. Su gracia infinita puede proveer todos los medios necesarios para que como diáconos, es decir, servidores, ministros del Señor, podemos ser usados con poder. ¿Dónde? En la iglesia que Dios nos ha llamado, en el lugar donde estamos, en la casa, la colonia, donde andemos. Dios quiere usarnos. No es falta de dones, porque el Espíritu Santo es el que los provee, a menos que no tengas al Espíritu. Y entonces lo que necesitas es conocer a Cristo en tu vida como tu Salvador. Si tú has creído, la Biblia dice que tú fuiste sellado con el Espíritu y la promesa, por el cual nosotros podemos clamar: Abba, Padre. Solamente alguien que lo tiene puede decirle al Señor que es su papá. Entonces, si tú has creído, lo tienes. Y tienes que ser alguien que sirve. Ahora, si no lo has conocido, reconócelo. Arrepiéntete de tu pecado. Rinde tu vida al Señor. Pídele perdón por haber pasado por alto y haber pecado contra Él. Y ríndete a sus pies. El Señor puede hacer grandes cosas en tu vida y con tu vida. Todo creyente en Jesucristo es un discípulo de Él y enviado a hacer la obra del Evangelio. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos diste en tu palabra.
Señor, te ruego, Padre, que nos llames, que nos muevas a hacer tu obra, la obra del Evangelio. Aquellos que llamas a la fe hoy, tráelos a tus pies. Y aquellos que te conocen hoy, den pasos de compromiso con tu obra. Que nada los detenga a buscar servirte. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Pablo y de cada uno de aquellos que llamaste, que nos anima a hacer esta obra del Evangelio en Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amigos. Seguimos invitándolos a nuestras actividades de la semana. Lunes y viernes estamos teniendo nuestros estudios de los Salmos, así como enviando los devocionales durante todos los días. Pero estos estudios de los Salmos llegan lunes y viernes. El martes estamos programando ya el inicio de las reuniones de damas en la casa de nuestra hermana Trini. Así que, por favor, mantente al tanto en las redes sociales para la confirmación de esta actividad los martes a las 6 de la tarde. Si te llegan los avisos, te va a llegar esta invitación. Así que esté atento de este aviso, por favor. Miércoles en la mañana, 9:30, conoce a Jesús. Seguimos invitándote a estos pequeños estudios que tenemos acerca de aquellos que tienen un encuentro personal con Jesucristo. Y en la noche, a las 8 de la noche, te invitamos a la reunión de varones. ¡Hey! Vamos a tener una actividad pronto como varones, así que estate pendiente, te estaremos invitando. Y el sábado tenemos la reunión de oración a las 9 de la mañana y a las 11:30 reunión de jóvenes presencial, sí, en las instalaciones que nos estamos congregando. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a terminar este tiempo y vamos a ofrecer al Señor gratitud desde nuestro corazón. Vamos a orar. Después recibiremos su bendición y al final estaremos escuchando la doxología. Todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Alabamos tu nombre y rogamos, Padre, que tu palabra transforme nuestras vidas con tu poder para tu gloria, en tu gracia y para la obra misionera que nos has llamado. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, danos tu bendición, que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos a escuchar la doxología.